pasó vendaval. Duermo y me sueño muerto en un galpón naval. Le pregunté a mi padre por qué su historia ahora me traspasa. Despierto y grito, Astarza. Y oigo detrás su grito, la milica agitación. En puertas del astillero iba llenando el camión de zurdos y montoneros. Quedó vacío el galpón, el silencio traicionero, la lista que hizo el patrón con sangre de los obreros. Quieren matar la ilusión, pero saben, compañero, esta es la voz de aquel peón. Soy nieto y hijo de obrero, y a mí también me tocó. Y siempre fui guitarrero y soy combativo y bocón. Pero desde hace un tiempo me está cogotando la garganta. Sin querer grito, Astarza. Y el Tano desde el cielo me dice que ya llegó el tiempo de que mi canto salga a vengar la ilusión de los que lucharon tantos, que caiga preso el doctor, los abogados y el dueño, que sepa el mundo, señor, quién mató a los compañeros, esos que en esta canción están cantando conmigo, viven en mi corazón. Algo de fe en los ojos de Rufino, yo creo más que en el Che. Y yo que nunca fui cantor de esos que el aplauso achancha, acá está el hijo del Laucha, pa' lo que guste mi pueblo, la milica agitación. En puertas del astillero iba llenando el camión de zurdos y montoneros. Quedó vacío el galpón, el silencio traicionero y la lista que hizo el patrón con sangre de los obreros. Quieren matar la ilusión, pero saben, compañero, esta es la voz de aquel peón. Bueno, ahí escuchábamos a Namuncurá con su buen tema, contundente tema sobre Astarza. Para todos aquellos que no saben la historia, es un astillero que se encontraba en San Fernando, que por el año 1973, si no me equivoco, 74, comenzó con un par de protestas porque las condiciones laborables eran terribles. Ajá. La gente la pasaba muy mal ahí adentro, había por cada barco que se creaba era un obrero muerto. Mirá. Entonces empezaron a hacer huelgas, a tomar el lugar, y cayó justo el 24 de marzo de 1976, golpe de Estado. Chau. Astarza, toda la represión cívico-militar cayó sobre ellos. Todavía hoy en día hay 17 desaparecidos de aquel entonces. Una terrible historia que no es tan mencionada acá en San Fernando. Ajá. Y que está bueno que la podamos remarcar en estos días, ya que se acerca el 24 de marzo, Día Nacional, si no me equivoco, sí, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Ahí tenemos a Javier Álvarez, que va a hablar. Comisión. Sí. De Memoria, Verdad y Justicia. Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo Bueno, bien. igual está desde acá de tempranito, nos está escuchando. Se acercó, ya sí, lo hicimos fan del programa. Sí. Nos estuvo dando el ok de todas las noticias que dábamos, las opiniones. Y bueno, eso, si nos querés corregir en algo de lo que dijimos. Sí.
si estamos correctos, mejor. Sí, están correctos. Se puede ampliar, obviamente, pero Claro, lógico. Está correcto todo lo que comentaron. Bueno, te convocamos por el contexto del 24 de marzo. Vos trabajás en la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte. Sí. Contanos un poco qué es lo que hacen. Está. ¿Cuándo comenzó? Sí, un poco, bueno, me invitaron justamente por participar en la comisión. La comisión es un grupo de militantes, solemos decir, porque en realidad no es una institución que reciba ningún subsidio ni más, sino que es simplemente interés y vocación de haberse adentrado en este tema. ¿Qué tema? La conmemoración, la memoria, verdad y justicia en relación a una época de dictadura. Entonces, la mayoría de los integrantes son o sobrevivientes, víctimas o familiares de víctimas, pero que de alguna manera fueron sintiendo con el tiempo la necesidad de participar de alguna manera en recuerdo y conmemoración y en muchos casos reivindicación de muchos compañeros, ¿no? Entonces la comisión empezó en el 96 a actuar como comisión. Bien. O sea, cuando se cumplió 20 años del golpe de Estado, empezó a funcionar y ¿por qué nos reunimos y demás? Y fue surgiendo la posibilidad, un amigo que trabajaba, un compañero de esa época que trabajaba en Judiciales de San Isidro, ofreció el lugar, la Asociación de Judiciales de San Isidro ofreció el lugar. Bien. Y ahí empezaron las reuniones y se empezaron a hacer una vez por semana y así generar actividades, actos, y con el tiempo esto obviamente se fue abriendo a distintas capas de interés y temas y actos y participaciones y búsquedas. Así que esto fue ampliándose y es el día de hoy que, bueno, se mantiene una gran actividad ligada a los derechos humanos en general. Perfecto. Entre ellos está lo que se llama el acto, que va a ser este sábado. Bien. Que es en relación al 24 de marzo como Día Nacional de Memoria, Verdad y Justicia. Generalmente se hace el sábado anterior al 24 de mayo, un acto en el canal donde, más allá de obviamente englobar todo el recuerdo y la conmemoración de esta fecha, y que ahora podemos hablar un poco qué es recordar esta fecha, que no es solamente recordar por lo triste que pueda tener del hecho de la dictadura que hemos sufrido, sino también reivindicar todo lo que implica lo bueno de lo ocurrido, digamos, si se puede hablar así, o antes, o durante, o después, ¿no? Bien, y te hago una pregunta. Contanos un poco, especificanos por qué Astarza es tan emblemático acá, por lo menos en Zona Norte. Claro, bueno, eso iba a decir, o sea, el acto conmemorativo, si bien en general se fundamenta o se recuerda mucho los compañeros caídos o víctimas de la dictadura que trabajaban en Astarza, obreros de Astarza. ¿Por qué? Bueno, obviamente por la zona y porque hay muchos en la comisión familiares de víctimas directas. Bien. Que también son víctimas indirectas por el hecho de ser familiares, pero entonces todos los... Bueno, según la fecha, pero cercano al 24 se hace este acto de canal conmemorativa. Bien. Que ya incluso, insisto, engloba mucho y que con los años también ha habido distintas afluencias de gentes o participaciones, ¿no? Un poco también esta nueva, ¿cómo decir?, florecimiento de la actividad y participación política de la gente que tuvo estos últimos años con el kirchnerismo, de alguna manera hizo que mucha gente quisiera participar de muchas mayores actividades ligadas a lo político, ligadas a movilizaciones sociales. Y si bien la comisión se considera y es apolítica en cuanto a no partidaria, sino que siempre su interés estuvo centrado en la defensa de los derechos humanos, obviamente sería necio no ver todo lo que fue la última época en la promoción de esta temática, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto me decías de Astarza. ¿Vos tenés alguna tradición política, militancia particular, partidaria? Particularmente sí, esto como viste los periodistas de fútbol que no lo solemos decir, pero yo tuve en una época una participación más política, ahora no, pero de alguna manera simpáticamente sí.
que fue la participación en Nuevo Encuentro. Bien. Pero hay otros de otras líneas, hay peronistas, hay viejos compañeros ligados al PC, o sea, claro, estuvo muy abierto y obviamente en nuestras reuniones no es la política, sí la política como hecho social, claro, está en todas las actividades de la política, pero no quedarnos en lo partidario, que a veces incluso en organizaciones de actos y demás entra en juegos algunas agrupaciones a querer un espacio más o un lugar más. Nosotros no estamos en el terreno de propiciar una bandera por sobre otra, sino que las banderas de la memoria, la verdad y la justicia estén por sobre cualquier digamos cuestión partidaria. Exacto. Bien, y puntualmente respecto a Astarza, contanos cómo fueron esas desapariciones o fechas. Hablábamos antes de venir por acá si fueron en el 76 o fueron previas al 76. Claro, bueno, bien habló Silvana hace un rato en el sentido de... Me levanté muy temprano y me puse a leer. Claro, en relación a que Astarza, que era una fábrica en su momento en pleno esplendor con 1500 obreros, muy grande, y que empezó a tener problemas justamente, quizás por la afluencia de trabajo y demás, a tener muchos problemas en términos de higiene, de salubridad y de problemas. Y había accidentes, entonces es ahí cuando surgió justamente una primavera, porque de alguna manera se hace una toma en pleno 73 en época camporista, o sea, cuando también había una especie de florecimiento de la participación gremial y política, de otra línea de lo que venía haciendo. Cuando uno dice otra línea es más en defensa de los trabajadores, cuando se veían épocas anteriores de mucha lo que se llama la burocracia sindical, ¿no? O sea, aparato, pero a veces olvidado de lo que estaba pasando en realidad a los obreros, que estaban sufriendo algunas condiciones insalubres. Entonces se produce una especie de vamos a llamarlo así de alguna manera, una rebelión, pero bueno, que terminó siendo una toma, la toma de Astarza. Hay recuerdos me acuerdo un noticiero, Canal 9, por ahí está filmado, alguna vez lo hemos pasado, de un reportaje hecho y el juez accede al astillero a preguntarle a los obreros qué es lo que estaban pidiendo y demás, pero bueno, lo que pedían era simplemente una mayor cuidado en la salubridad. Todas sus demandas fueron satisfechas, porque la verdad la presión fue muy fuerte y a partir de ahí asomó un grado de gremialismo que ganó las elecciones, incluso ganó las elecciones frente a lo que era la burocracia en ese momento. Y esto llevó a una especie de lucha, obviamente una batalla gremial previa, porque estamos hablando del 73, previa al golpe. Perfecto. Entonces hubo enfrentamientos y hubo algunas víctimas de lo que podemos llamar, la derecha política, la AAA y demás, la burocracia sindical y demás. Hubo una especie de luchas y por eso hubo víctimas antes del 76. Y el día mismo del golpe de Estado, hubo un grupo de tareas, un grupo que fue artillero con una lista, y ese mismo día se llevaron cantidad de compañeros de obreros que muchos fueron liberados, muchos siguen desaparecidos de esa época. Y después hubo otras desapariciones. Mira, bueno, es interesante. Sí, registros así, no quedó nada de esa noche, ¿no? Unas fotos, alguna evidencia, algo es... Yo, por lo que leí por testimonio de vecinos, era que estaba totalmente la cuadra cerrada y hasta con helicópteros arriba. Exactamente. Fue algo impresionante que lo que pasó acá, cuadras de nuestra ciudad, ¿no? Exacto. ¿Cómo puede ser que no haya quedado un registro, algo de lo que pasó? Sí, registros, hay testimonios de los que estuvieron presentes ese día, o sea, documentación, y demás, fotos, esto no. Pero no, porque... Tampoco daba la época. En este momento, si pasaría en este momento, sería muy diferente. Lo que sí, esto está ligado también, y bueno, quizás quería comentarlo mínimamente, después de mucho tiempo y con nuevo interés en hacer memoria
y propiciar verdad, o sea, realmente qué pasó, y hacer justicia en relación a lo que pasó, es que también se iniciaron cantidad de juicios ligados a distintos centros de detención o ligados a distintos problemas de desapariciones en fábricas y demás, y ahora se inicia, próximo a iniciarse a fines de abril, un nuevo juicio hacia justamente obreros de toda fábrica de zona norte. Mirá. Tanto Astarza se une con muchas víctimas de ceramistas, ceramistas, y la FOR, que también hubo muchos obreros desaparecidos. Bien, y... Yo quería preguntarte de lo que fue el golpe de Estado hasta los 20 años que pasaron, que crearon la comisión. No quiere decir que en ese momento estuvieron inactivos, estuvieron en las sombras haciendo trabajos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que realizaban en ese momento? Bueno, particularmente yo te digo, yo soy más joven de la mayoría, yo en la época del 66 no era militante tampoco, entonces mucha gente, o sea, sobreviviente realmente la pasó, como decís vos, en la sombra, muchos de ellos fuera o lejos de su hogar primigenio, no estamos hablando de durante la dictadura, ¿no? Después, como uno se va nuevamente adaptando y teniendo otro tipo de actividades. Algunos más comprometidos, obviamente, estamos hablando de algunas madres, algunas abuelas, algunos militantes desde el 83 mismo, 82, 81 incluso, cuando empieza a trabajar en relación a derechos humanos asociado a organismos. Mucha gente trabajó ligado a organismos, pero si hacemos un poco de memoria, sabemos que era una lucha casi en soledad, sufriendo distintas leyes, de obediencia de vida, ley de punto final, olvidemos todo lo que pasó, más allá de primer, digamos... una primera intención de Alfonsín. La primera intención de Alfonsín, con el juicio a las juntas, luego empezó otra vez una época de tratar de silenciar y olvidar ese pasado, ¿no? Los indultos de Menem también, ¿no? Exactamente, los indultos de Menem y demás. Fue toda una época donde había un paso adelante, dos atrás, dos adelante, uno atrás, y realmente fue a partir de este gobierno de Kirchner cuando, con toda la sorpresa de muchos organismos, de que se dieran tantos pasos en relación a tratar de reaprender, porque uno de los procesos muy importantes de esta época es la reparación, no solamente para con las víctimas directas, sino como sociedad, una sociedad que se había visto víctima de una despolitización, de un miedo a participar en política, que participar en política es síntoma de lío, de hacer lío. Sí. O sea, para mucha gente quedó algo muy, para mucha gente, para la sociedad toda, digamos, el hacer política era participar en política para ganar dinero, digamos, ¿no? Como quedó muy fuertemente, y de ahí surgió toda una cosa de que hacer política es ser corrupto, más o menos, de los 90. Sí. Todo esto, sobre todo, para aquellos que tenían un ideal de lo que es la política. Entonces, con este gobierno empieza a haber una nueva participación, una nueva militancia de realmente la participación política en la sociedad. Y te quería hacer una pregunta que ahí me vino de vuelta a la cabeza, que es, digamos, si en estas desapariciones o en estas desapariciones de Astarza hubo alguna complicidad civil o empresarial comprobada, o por lo menos que haya indicios, no sé, comprobada lo tiene que comprobar la justicia en realidad, pero que haya indicios. Sí, obviamente hay indicios de quién dio las listas y demás. Esto es parte de los juicios. Es más, también entre compañeros, o sea, compañeros me refiero a compañeros trabajadores, ¿no? Infiltrados. No. Sí, o infiltrados o justamente... Gente por ahí por miedo. Claro, por miedo y demás. Es todo un tema ligado a, bueno, todo lo que realmente es parte de la memoria también, todas las dificultades y el terror, por eso se llama terrorismo de Estado, que implicó las presiones, las torturas, para sacar nombres, o sea, toda una serie de forma que adquirió que fue fundamento de esta dictadura para hacer lo que es una palabra que tenemos que ir sabiendo cómo asumir, que lo que hubo fue un genocidio, o sea, fue un plan de liquidar
a gran parte del pueblo que pensaba de alguna manera que no estaba conforme a unos planes más ligados a establecimiento de un modo económico y político aquí en Argentina, ¿no? Claro. Sí, yo venía hablando con Javier cuando veníamos para acá. Hiciste trampa. Hice trampa, ¿no? Venías con él desde antes. Entonces, lo que le comentaba, que me parece interesante que en realidad que profundice él, que me parece que en la última década, además de darse, digamos, cierto impulso a los juicios, que me parecía importante, se había como incorporado o recuperado un concepto que tenía que ver con dictadura cívico-militar, es decir, con que había una pata civil, una pata económica, y que no era simplemente un grupo de militares locos que un día se les chispoteó y bueno, y montaron el aparato terrorista. Sí, sí. Esto es parte de lo que es la política de derechos humanos ligado a memoria, verdad y justicia. O sea, la memoria significa estudiar el pasado, o sea, reconocer el pasado y reconocer las fuentes y las causas de lo que sucede. Entonces, cuando uno va estudiando el pasado, va reconociendo que no era una cuestión, como decís vos, de militares locos o malos que implantaron, sino que había un plan detrás, no solamente ligado a políticas, digamos, imperiales, digamos, sino ligadas también a un asentamiento de poderes económicos que querían constituir un tipo de economía determinada. Claro. Entonces esto es cuando pasa las distintas complicidades civiles en estratos empresariales, en estratos de justamente, bueno, el caso más emblemático es el caso de la fábrica Ledesma en Jujuy. Claro. Pero hay otras cantidades de fábricas, también las complicidades ligadas al aparato judicial, donde hubo jueces que no hicieron nada cuando su tarea como juez era impartir justicia, y en ese momento la justicia quedó totalmente silenciada por el terrorismo de Estado, pero algunos avalándolo y algunos hasta hubo jueces renunciantes. Claro. O sea, no, yo en este Estado de Derecho yo no funciono. Entonces también reparar y reconocer esto es parte de la memoria. También en la iglesia, así como hubo curas desaparecidos, perseguidos, hubo otros que avalaron incluso método de tortura. Entonces, sin caer en nombres, pero Von Bernich, que fue es emblemático, pero hubo otros. O sea, toda la sociedad se vio impelida a qué hacer en ese momento. O sea, obrar en resistencia quedó anulada, entonces pasó a ser un silencio muy fuerte para la sociedad, porque cualquier cosa que se dijera era entrar casi en la boca del lobo de la muerte, ¿no? Entonces hubo una complicidad muy fuerte a apoyar esto. Claro. Entonces, cuando uno estudia esto, pasa el tiempo, los 90 se pasaron casi, como uno dice, mirando televisión, la sociedad muy poco comprometida con lo que había pasado, con desinterés y ligada a una especie de economía desligada de la participación política, y obviamente el tiempo que vivimos, con el atendimiento, hay que reconocerlo, de Kirchner, primero, Cristina luego, un nuevo compromiso con la política y con la memoria de qué es lo que había pasado y cómo hacerlo consciente, porque esto es muy importante cuando uno dice, bueno, es algo que pasó, es verdad que algo pasó, pero en relación a lo que está pasando, el famoso nunca más tiene que ver con eso, con que nunca más pase, claro. Pero hay que saber qué es lo que pasó para que no pase, claro. Porque si no, hoy por hoy, a veces algunos desatentos dicen, no, habría que volver a aquella época, no había inseguridad. O sea, esa persona no sabe lo que pasó. Entonces es necesario en la educación transmitir estos valores, transmitir lo oscuro, lo difícil, pero también los valores y lo que representa una sociedad, un Estado de Derecho. Claro. ¿No? Sí, yo creo que hoy por hoy sería muy difícil verdaderamente volver a un golpe de Estado, ¿no? Sí, la gente está mucho más educada y concientizada. Igualmente, para todo aquello que se quiera acercar, el que quiera enterarse de todo esto, para el que obviamente ya sabe y quiere colaborar, ¿a dónde se puede acercar? Bueno, a ver, nosotros nos reunimos, en judiciales, pero no es un lugar propiamente nuestro, pero sí se puede comunicar con el, miren, ahora me olvidé el blog, memoriazonanorte@gmail.com. memoriazonanorte@gmail.com. Ok, y sobre este acto también, la última mención. Sí. ¿Dónde van a estar? ¿En Canal? En Canal, el acto es sábado. Sábado,
a las 16 horas Sábado en 16. Plaza Canal. Plaza Canal se llama Carlos Pellegrini, pero le decimos Plaza Canal a las 16 horas. Ok. Acto que va a terminar, casi llegando la noche, con una marcha hacia el predio Estarza. Buenísimo. Ah, bien. Buenísimo. Ex Estarza, obviamente. Exacto. Claro. Vamos a estar ahí, acompañando, Dale. cubriendo el día. Dale, si podemos, nos vamos a acercar para sacar una foto, aunque sea, ¿no? Sí, foto y bueno, entrevistas y hablar a todos. Dale. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por Gracias. venir, informarnos gracias a y ustedes. prestarnos de tu sabiduría un rato, de tu información. Nos estamos escuchando a todos del otro lado mañana con La Merluza está servida, la banda de Mirá. invitada. Sí, bueno, y el invitado sorpresa lo dejamos ahí. Sorpresa. Sorpresa. Para que lo descubran mañana escuchando. Sí. Bueno, hasta Bueno, luego, sí. Pablito. Chau, chau. Chau.